ayer vimos este video de la matanza, de cómo soldados ejecutaron a 5 personas que estaban desarmadas y sometidas y esposadas. Y el presidente esta mañana dijo, uno, que ya se iba a proceder contra los responsables y dos, que era un hecho aislado. La pregunta, Juan Becerra Costa, ¿es un hecho aislado? ¿Basta con proceder contra los que dispararon? No, no es un hecho aislado, es un hecho que se ha repetido y sobre todo en esta zona de Tamaulipas, en Nuevo Laredo, en Reynosa, no solo por elementos del ejército, también por elementos de la Guardia Nacional. Es una herencia de este sexenio de sangre y de crimen del sujeto innombrable, que Alberto se conoce su nombre completo, y yo no lo puedo pronunciar porque me salen naftas en la boca. Y es una situación que se tiene que atender. Pero lo que sí veo es que emite ayer un comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde en un principio reconoce que algo está sucediendo y que va a investigar. Terminan reconociendo que en efecto así sucedió. Bueno, ya es un avance. Aquí se tiene que llevar a cabo una o varias acciones para evitar que estas prácticas deleznables, criminales por parte de elementos de las Fuerzas Armadas se sigan repitiendo. Y aquí toda la sociedad debe de entrar. Me queda todavía la duda sobre cuál es el estado de los militares involucrados en este ajusticiamiento. De eso no han hablado mucho. ¿Cuál es su situación jurídica? ¿Están detenidos? ¿Dónde están detenidos? ¿Qué proceso se les lleva a cabo? Y por otro lado, fíjate que ayer me tocó justo dar la noticia al aire del comunicado de la Sedena y la di y dije que militares habían disparado a ciudadanos. No sabes la cantidad de odio y de mentadas de madre que me empezaron a llegar de personas afines a la 4T porque llamé a estas personas como ciudadanas. De entrada sí viene en el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional, se refiere a ello como ciudadanos, pero de lo que se quejaban, y aquí me parece que hay que poner muy en claro el ojo del juicio crítico, es que eran narcotraficantes, dando por entendido que si son narcotraficantes, pues entonces que los hayan ajusticiado ya tiene otra dimensión, ¿no? Y que, ¿por qué les digo ciudadanos? Si son narcotraficantes, ajusticiaron a ciudadanos, no son ciudadanos, son narcotraficantes. De entrada, los periodistas no somos autoridades, no somos jueces, ni podemos determinar si son o no narcotraficantes, ¿no? Hay algo en México que se llama presunción de inocencia. Pero si así lo fueran, entonces el que hayan sido narcotraficantes es un atenuante del crimen que se cometió, pues entonces no veo mucha diferencia entre el pensar y el sentir de quien así lo ve que de Felipe Calderón, Hinojosa y de Jesús. Fede, te voy a dejar a ti al último para plantearte algo que tiene que ver con lo que dice Juan. Pero Alberto, ¿es un hecho aislado? ¿Es suficiente con procesar a los que dispararon? No, no es un hecho aislado, ha venido ocurriendo hace mucho tiempo y parte del hecho de que el ejército que ahora está bajo el gobierno de la 4T es el mismo ejército que estuvo bajo el gobierno de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo, de Salinas, de Miguel de la Madrid, de López Portillo, de Echeverría, y de échenle para atrás. Fueron entrenados con las mismas bases, recibieron la misma enseñanza oral, si tú quieres, de parte de los mismos mandos formados hace mucho tiempo y que han sido responsables de algunas de los episodios más oscuros de la historia reciente de nuestro país. El pensar que porque hay un presidente elegido democráticamente como López Obrador, con el mayor respaldo popular en la historia del país, es suficiente para transformar a estos oficiales que fueron enseñados por los otros oficiales entrenados por quienes en su momento fueron acusados de cometer barbaridad y media en América Latina. Pensar que nada más porque el presidente es un demócrata va a cambiar la institución me parece que no es lo más adecuado. El ejército tiene su propia vida interna, su propia mística, su propio gobierno y su propia manera de entender su responsabilidad. Y lo hemos visto y nada más recordar lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa, Temuris, que conoces muy bien. Hay una orden presidencial para que se abra toda la información y el ejército no obedece. Hay una orden presidencial para que se respeten los derechos humanos, se están respetando, sí, pero todavía quedan este tipo de circunstancias como la que vimos
en Nuevo Laredo. Entonces, creo que no podemos perder de vista que pues, hablamos de una entidad que es así ha sido en las últimas décadas y que no va a cambiar por la sola voluntad. Hay avances, por supuesto, me parece un gran avance que el presidente de la República no proteja a un eventual delito como el que parece que se ha cometido y que no repita el comportamiento de otros presidentes, es un gran avance, pero creo que no podemos perder de vista que el ejército mexicano sigue siendo el mismo, con uniforme diferente, con algunos matices, pero es el mismito de la guerra sucia y de otros episodios en la historia de nuestro país, episodios dramáticos. Temuris. Gracias, Alberto. Federico, mira, aquí estamos viendo en el chat cómo hay personas que dicen que hacen falta los balazos, no los abrazos, que el ejército mexicano ha actuado bien, que no son ciudadanos, son sicarios. También ayer que puse ese video en mis redes, prácticamente todos los comentarios que recibí, ya es lo que en mis redes intento conversar con gente humana, van en el mismo sentido, que es lo que hay que hacer. ¿Cómo explicarles a las personas que piensan así, unos porque realmente creen que a los sicarios o a los supuestos criminales hay que matarlos en caliente, otros porque quieren justificar las acciones del ejército o las del gobierno? ¿Cómo explicarles qué significa un crimen como este? ¿Qué significa que soldados decidan de pronto que van a asesinar a 5 personas en caliente? ¿Qué significa para la vida democrática? ¿Qué significa para un sistema judicial como el nuestro? ¿Y qué significa para las personas, para los seres humanos? Y perdón rápido, Temoris. Sicarios, criminales, narcotraficantes, en caso que así lo fueran, son ciudadanos. Nos guste o no. Yo creo que significa el fin del Estado de Derecho y el surgimiento del Estado terrorista. El Estado, los que estamos convencidos de que hace falta la institución del Estado para que la sociedad no viva en la ley del más fuerte, ha venido fracasando de manera catastrófica en muchos países de nuestra Latinoamérica y en México muy especialmente en la procuración de la justicia. Entonces, hay muchísima gente que ha sido víctima del crimen, que ha perdido la fe en el Estado y por eso puede llegar a decir que no son ciudadanos los criminales y que hay que matarlos y caer en el pensamiento fascista o en el pensamiento totalitarista, en el cual si lo lleváramos a la práctica de manera consciente, institucionalizada, estaríamos quebrando la misión principal del Estado. El Estado es el que tiene el monopolio de la violencia justamente porque la sociedad se lo permite, se lo ha otorgado para que los que puedan ser víctimas de crímenes estén protegidos. En esa definición crucial se juega la sociedad en la que queremos vivir. El camino no puede ser el mátelos en caliente. No puede ser porque se rompe por completo el pacto social y volvemos a la ley de la selva. Lo que sí es indispensable es que los perpetradores de estos crímenes sean enjuiciados delante de la sociedad, haya un castigo concreto y no sean 3 soldaditos chivos expiatorios que pueden haber accionado el gatillo, pero detrás de aquí está la famosa táctica contrainsurgente que el Ejército y las Fuerzas Armadas mexicanas han practicado, como muy bien decía Alberto, desde hace muchísimas décadas, particularmente en algunos estados de la República. Guerrero sería uno de ellos y Tamaulipas sería sin duda otro de ellos. Eso se tiene que terminar y no veo un momento más importante que este donde el jefe de las Fuerzas Armadas deba actuar como jefe de las Fuerzas Armadas y poner un orden muy claro con el poder político y la gran autoridad moral que tiene a esto. Y esto incluye a Ayotzinapa. No puede haber sido expulsado por presiones de la Fiscalía Omar Garduño por haber en su investigación encontrado que había muchos militares culpables y que haya salido
Omar de la investigación y se haya reducido la acusación a solo 3 casos en el caso de Ayotzinapa, y eso siga trabado. Eso es oprobioso, y toda la sociedad decente tiene que exigirle al gobierno que el jefe de las Fuerzas Armadas actúe ante los atropellos y violaciones de derechos humanos que se están perpetrando como inercia de otros tiempos, pero en la administración actual.